Caldevina, prestigioso cirujano, vascular periférico y flebólogo. Tenemos que agradecer al laboratorio Servier, en presencia de Romina Girotti y Jorge Cassini, que brindan la posibilidad de traer a tan prestigioso colega. Doctor, adelante. Muchas gracias. No. Bueno, ¿hasta qué hora terminamos? Y tenemos una hora. ¿Una hora? ¿Estamos bien? Tengo 3 capítulos. Está bien. O un poquito más, ¿no? Bueno, mira, Raúl me invitó a dar una charla y yo creí que lo mejor era esto, porque esto es un trabajo que relevamos los casos en el hospital en el año 2015 y lo presentamos en el 2016 del colegio. Alguno lo habrá escuchado, pero es totalmente original. No existe una presentación con este criterio, ni nacional ni internacional. ¿Y por qué quisimos ubicarnos en este tema? Indudablemente la recidiva varicosa para todos nosotros, para todos los que nos dedicamos a esto, es un dolor de cabeza. No son pacientes que nos hacen muy felices. Hay en Argentina renombrados colegas, después el doctor Pozzi es uno de los emergentes que se ha ocupado extensamente de este tema. Pero yo lo que vi, por ejemplo, que en Estados Unidos el tema no se aborda, y en Europa hay 2 o 3 exponentes, que ahora los voy a citar en la bibliografía, que han formado una especie de mini sociedad que se ocupa de las recidivas varicosas, uno de los cuales es Perren, está Van Rijk también en Nueva Zelanda y Messengesser en Bélgica, pero son unos mini pero si uno hoy en día se plantea la operación de reexploración de un callado, de un muñón que ha quedado, que es causa, se hace hoy en día, se ha cortado la cadena de formación, no hay muchos flebólogos que puedan abordar una cirugía tan compleja y como la reexploración de un muñón, más sencilla para los cirujanos vasculares, pero para los flebólogos siendo siempre una patología compleja. Entonces quisimos arreglar eso y por eso hicimos este trabajo. Acá les quiero contar, como tengo una hora yo charlo, ¿no? Sí. Acá les quiero contar que yo antes venía acá y ahora estoy acá. En el año 2015 me jubilé en el hospital. La carrera nuestra de la provincia de Buenos Aires, se lo cuento como novedad, como conocimiento, la ley nuestra permite a los ex jefes presentarse como consultores y te dan 5 años y 5 años más, ad honorem, ¿no? Yo opté para consultor y me designaron. Entonces, cuando yo entré al hospital de Vicente López era concurrente honorario, ese era mi cargo, y función médico de planta del servicio de cirugía. Y ahora soy concurrente honorario, función consultor del servicio de cirugía vascular. Es decir, termino como empecé, como concurrente honorario. La posición de concurrente honorario es necesaria porque si no, no tengo ART, no tengo cobertura, no puedo operar. Entonces, estoy concurrente honorario. Y Jimena, aparte de ser especialista en vascular, está en el primer lugar, y flebóloga está en el primer lugar porque es la encargada de ecodoppler del servicio y por eso tuvo mucha gravitación en este trabajo. Jorge Croco es el jefe del servicio, Carlos Rego el subjefe, y hay 3 doctoras más. Una no figura porque durante el 2015, cuando hicimos el relevamiento de los casos, estaba con licencia. Bueno, el primer slide. Yo lo tengo, yo, perdón. El de abajo, por ahí. ¿El de abajo? Ahí está. Objetivo. Durante el año 2015 se evaluaron pacientes con antecedentes de safenectomía interna y pre-byte, presencia de varices después del tratamiento operatorio. Esta palabra, después lo vamos a analizar en la discusión, lo vamos a analizar en la discusión, es presencia de varices después del tratamiento operatorio. Les aclaro que en realidad tendría que decir ahí tratamiento invasivo porque incluye en el tratamiento todo lo invasivo, inclusive la escleroterapia. Entonces, después vamos a hacer una discriminación porque este nombre, en lugar de recidiva varicosa, recurrencia varicosa,
lleva a eliminar toda esa nomenclatura y fue introducida en el año 2015 en un librito que acá en Argentina no llegó, que fue publicado por Servier en Europa, y yo lo recibí en un congreso allá en Europa, y que me había olvidado, pero a lo mejor sería muy bueno que ese librito llegara a la Argentina, que es un libro chiquito de PREVAI, de recurrencia de varices, exclusivamente del tema, ¿no? Muy bien. Entonces, el propósito de este trabajo, como les explicaba, es fundamentar y revisar qué pacientes con unión safena interno se les aplica redocirugía. Y la palabra redocirugía también, yo la primera vez que la vi fue en Estados Unidos, en American Menum Forum, presentado por Marianne Messener, donde ella aplicó la palabra redocirugía, que me parece muy bien porque la palabra redo para cualquier tipo de cirugía es revisión. Entonces es muy concreta y en lugar de decir exploración, disecar, usar un montón de sinónimos, nosotros decimos redocirugía. Y cuando decimos redocirugía significa revisión, que vamos a revisar quirúrgicamente el callado, o lo que quedó del callado o el muñón, ¿no? Y el tercer punto que tiene como objetivo esto, y eso ya es una cosa que ponemos nosotros no creemos mucho en la neovascularización por sí misma, después voy a tratar de fundamentarlo, y creemos mucho en el impacto hemodinámico, es decir, un desarrollo de la neovascularización bajo impacto hemodinámico. Entonces esto tiene 3 puntos. Primero, dentro de todas las varices que se encuentran presentes después de un procedimiento previo, ver a cuáles se le puede aplicar redocirugía y analizar si eso es el resultado de un impacto hemodinámico o es de una evolución de neovascularización. Por supuesto, el impacto de la región inguinal fue reconocido por un montón de autores. Esto lo saqué del libro de Pozzi, donde ella, bueno, la tengo con el la lógica sería que el de arriba de todo, el láser. Claro, porque me da la sensación de que es al revés. Te lo explico, el de arriba y es el de abajo. Esto lo saqué del libro de Pozzi, donde él ya analizaba sobre 93 miembros, donde vean que predominantemente el 69 casos estaban en la ingle. En realidad yo lo leí muy cuidadosamente, me lo sé de memoria el libro, pero esto ya lo había presentado el año anterior en una mesa redonda famosa de recidiva varicosa. No sé si vos te acordás, pero yo me acuerdo. Pozzi muestra 69 casos en ingle, 26 en muslo, 36 en hueco popliteo y en pierna. Vean la relevancia de la región inguinal en este tema. ¿Cómo hicimos el desarrollo de este trabajo? En el hospital tenemos un equipo de eco, en el hospital tiene mucho trabajo, porque atiende PAMI. Entonces, la patología de residuo varicosa, como es la población añosa, se da bastante. Entonces tenemos mucho PAMI. De entrada, todos los estudios de ecodoppler se hacen a través generalmente de PAMI, por el servicio de ecografía central, o son derivados y vuelven. Entonces, los pacientes, de entrada, se les hizo un examen semiológico, clínico semiológico, con una ficha historia clínica, se hizo un primer ecodoppler para determinar el origen inguinal de las varices. Se mandaron los ecografistas y vinieron los que tenían origen inguinal de las varices. Y ahí, el equipo, entonces, de ecodoppler del servicio, focalizó y estudió esos pacientes. Así se hizo la sistemática. En el año 2015 había 128 pacientes con PREVAI. Presencia de varices después de un tratamiento invasivo, incluyendo cirugía, escleroterapia y endovascular. Ubicados en CEAP C1 a C6. Es decir, PREVAI pone que si uno tiene una telangiectasia y el paciente anteriormente se operó de varices, es un PREVAI. Nosotros no lo consideraríamos una recurrencia, pero sí, en esta nomenclatura que a mí me gusta mucho, se dice que es PREVAI. Si tiene presencia de varices, y no entramos a discriminar, tiene un tratamiento previo. No entramos a discriminar si esto apareció después. De esos, 24 solamente tenían antecedentes de aferectomía interna. Y el trabajo se arranca con estos 24 pacientes, de los cuales 22 eran mujeres y 2 hombres. Los años de la aferectomía de estos 24 pacientes eran
se los doy en porcentaje, o arriba tiene el número de pacientes y abajo el porcentaje. De 0 a 10 años, un 25%, de 10 a 20 años un 20,83%, de 20 a 30 un 29%, 30 a 40 16%, 40 a 50 4 a 16 y de 50 a 60 tuvimos un paciente que ya tenía 52 años que se le había efectuado la asterectomía. Un paciente. Por supuesto están muy pocos vivos a esta altura, ¿no? Como vean, no hay, en general hay muy parejo entre los 0 y 10 y los 20 y 30 años, ¿no? Metodología. Empezamos con el segundo ecodoppler focalizado en la región inguinal de los 24 pacientes con antecedentes de asterectomía interna, evaluando un miembro por paciente. Esto lo hicimos por sistemática para no volvernos locos. Como era un trabajo de investigación, no quisimos hacerle los dos porque ya se nos complicaba mucho, incluso para tabular. Entonces a cada paciente que tuviera varices bilaterales, que tuviera reseña bilateral, tomábamos un miembro, ¿no? El paciente, por supuesto, siempre fue estudiado de pie, eso es un detalle importante. Y se aplicaron estos 3 puntos que son importantes porque de cada uno de ellos vamos a sacar un criterio. Un modo B, escala de grises, un Doppler color y el análisis de audio espectral. Para definir por ecodoppler cuál es el mejor punto, indudablemente la escala de grises es el mejor, es el que más muestra en esta patología, y el color es para reforzar algunas cosas y el análisis audioespectral es para decidir la repercusión hemodinámica que tiene. Entonces, vuelvo a repetir, el que mejor muestra es en escala de grises, el Doppler color nos va a aportar algunos datos encima, y el análisis audioespectral es el que nos va a definir el impacto hemodinámico y la transmisión del reflujo. ¿Qué le pedimos a la escala de grises? Primero, por supuesto, presencia o no de munión, existencia de colaterales remanentes, de neovascularización, de venas aberrantes en conexión con el muñón, existencia de la neovascularización en conexión con la vena femoral. Esto es importante. Presencia de muñón neoangiogénico, después les voy a hacer una discriminación sobre esto. Presencia de callado no tratado por falla técnica. Estas son todas las variables que nosotros fuimos encontrando en los diferentes pacientes. Presencia de muñón largo con mantenimiento táctico de la subcutánea abdominal. Ustedes saben que la cirugía endovascular, es decir, el láser, la radiofrecuencia, cuando comienza manteniendo la subcutánea abdominal. Cuando yo escuché la primera presentación de radiofrecuencia, porque primero empezó la radiofrecuencia en Estados Unidos y después al poco tiempo el láser, pero la primera presentación que la hizo Bergan, y Bergan dijo, ellos le llaman epigástrica superficial, dejamos la epigástrica superficial para evitar las neovascularizaciones recidivas. A mí me sonó averso. Yo dije, no, la dejan porque es lógico, no van a quemar acá sin el ostium, lo cual traería complicaciones que después se llamaron EGIT. Digo, van a quemar casi hasta el ostium. Indudablemente, después a través del tiempo, yo me fui convenciendo de la importancia de dejar la epigástrica superficial. Aunque haga abordaje directo, me pongo nervioso si técnicamente en algún momento tengo que anular la epigástrica superficial. E incluso hay fundamentos científicos para mantener la epigástrica superficial, que después lo vamos a tratar. Por supuesto, esto lo encontramos, ¿no? Constatación de los circuitos, conexiones con circulación transganglionar, venas provenientes de la región abdominal y genital, venas femoral y perforante. ¿Qué pasa? La patología que empieza en la ingle, a medida que el flujo es persistente, se va aumentando progresivamente a través de los años, empieza a abrir circuitos nuevos y circuitos raros, por ejemplo, que aparezca circulación transganglionar porque el reflujo golpea tanto que empieza a dilatar las venitas de los ganglios. E incluso se empieza a conectar con venas de la región abdominal y genital, el circuito se va haciendo más complejo. Constatación, esto es muy importante, de la conexión de la circulación inguinal con colectores varicosos distales a nivel del mulo o la progresión descendente de una colateral o vena aberrante. El punto 8, para nosotros es un punto muy importante, porque lo único que nos justificaría y nos llevaría a tener que revisar un muñón es realmente si el muñón tiene un reflujo, ese reflujo se conecta
con venas a nivel inguinal y esas a su vez transmiten el reflujo en forma preponderante hacia distal. Si no, no tendría sentido abordar este tema. Muy bien. Entonces ahora les vamos a ejemplificar algunos de las cosas, los puntos que estuvimos viendo recién en el cuadrito ese. Presencia de munión, ese era un punto. Neovascularización inguinal, colateral aberrante. Lo de la colateral aberrante la disponemos porque en realidad del munión, que es esto que está acá, sale una rama que se comporta como colateral, no hace neovascularización, sino que nace directamente, y la llamamos aberrante cuando no la podemos atribuir a ninguna de las 4 o 5 que esperamos encontrar a nivel de munión como clásicas. Neovascularización en conexión con la vena femoral. Acá se ve la neovascularización, unión de la vena femoral. Fíjense que acá está la neovascularización, pero no decimos que es una unión, es neovascularización. Estas cosas que se ven acá, no sé si hay muchos acá deben ser ecodoperistas y muy buenos, yo estoy seguro, porque hoy en día es así la flebología. Muchos de estas cosas a veces uno tiene tendencia a pensar, yo miraba los ecos y decía esto es una brida, ¿no? En realidad son todos artificios, ¿no? Después se los voy a mostrar mejor. Callado neoangiogénico. Esto es una entidad que ahora después en discusión la vamos a discutir, fue descrito por Gorni. El callado neoangiogénico, después lo van a ver esta imagen que es muy linda en colores. Acá está la unión de la vena femoral común. No hay unión y después neovascularización, sino directamente sale una formación toda uniforme. Esto que se ve acá es un artificio. Ahí así como se ve es una brida, pero no es una brida. Vean que es bastante reciente, porque esta safenectomía fue en el año 2001 y el estudio fue en el 2015, a los 14 años ya había esto. Callado remanente. Indudablemente este callado que dejaron es un callado muy largo, incluso para una técnica endovascular. Si bien yo vi trabajos que ya empiezan a dejar a los 4 centímetros, hay mucha gente que el tema del EGIT, cuando hacen gran volumen de pacientes, los preocupa bastante. Y acá ven el callado remanente, acá sigue la ecografía, acá el callado se continúa no con una vena safena interna ni nada por el estilo, sino ya esto es un colector varicoso que continúa al callado, ¿no? En continuidad. Y acá tienen un callado típico residual, inclusive con una dilatación golfo, pseudoneurismática, próxima a la vena femoral común. Entonces, el 5 es callado no tratado por falla técnica. Es decir, cuando se decidió abordar el callado, se dejaron estas patologías. ¿En la segunda diapositiva, disculpa, es un epifacial lo que se ve o está en el...? Acá, sí. acá cuando comienza es subfacial. Y inmediatamente después se hace epifacial. Incluso tengo un montón para mostrar. Ahí todavía es subfacial, pero inmediatamente se hace epifacial. Acá tienen un munión largo con presencia de la subcutánea abdominal. Hay que ponerle epigástrica superficial porque para que no se confunda con safena anterior. Acá se ve el munión y se ve una cirugía perfecta, muy bien hecha, con un callado perfectamente tratado y se deja la subcutánea abdominal. Yo, por ejemplo, cuando hago callado ahora hago esto, sistemáticamente hago esto. Y vean como que no hay recidiva, se llena el muñoncito y la subcutánea abdominal, pero no hay una neovascularización. Esto forma parte de una técnica hecha ex profeso. Acá ven neovascularización transganglionar, conexiones con la circulación transganglionar. Vamos siguiendo uno por uno los que estaban en el primer cuadro, ¿no? Hasta llegar al 8. Entonces acá tienen el ganglio, y acá tienen las venas dentro del ganglio, acá tienen el ganglio, y acá tienen las venas dentro del ganglio.
Conexiones de la circulación inguinal con colectores varicosos distales, circulación en continuidad con la safena proximal residual. Indudablemente acá faltan 2 o 3 más diapositivas que no están. Entonces, ahí yo les mostré los 8 puntos y cada uno de los ejemplos de los 8 puntos, lo que le pedimos a el modo B en gris o blanco y negro, como lo quieran llamar. El Doppler color hacemos Valsalva, con lo cual tenemos una objetivación visual del reflujo y especialmente en los desarrollos mínimos para permitir ver la neovascularización. Esto es una maniobra que no sé si está descrita, nosotros lo hacemos sistemáticamente, hace calor. Sí, ya lo puse. Nosotros lo hacemos sistemáticamente, ustedes ponen el transductor, miran y no ven neovascularización, sin embargo le hacen hacer Valsalva al paciente y aparecen los foquitos de neovascularización. Entonces todos estos son pacientes con Valsalva en los cuales aparece una neovascularización chica en estos casos, acá un poquito más grande, y entonces en estos casos, cuando nosotros construyamos los criterios, al color le vamos a poner Valsalva positivo o Valsalva negativo. Valsalva positivo o Valsalva negativo. Si tiene Valsalva positivo, ya está hablando de un comienzo hemodinámico. Por supuesto, este caso no es un caso de revisión, para darles un ejemplo. Pero se supone que si este paciente por ahí no sigue evolucionando a través del tiempo, en su momento va a ser un caso de revisión. Después igual todas estas decisiones las vamos a hacer. Y finalmente viene el análisis audioespectral, que es el que nos va a dar el impacto hemodinámico. Ahí vemos la constatación del reflujo, la amplitud, duración, magnificación del mismo a nivel del muñón, si miramos el reflujo en el muñón, de la circulación y conexión y las conexiones distales. ¿Y qué hacemos con esto? Medimos el reflujo, lo miramos en el muñón, miramos la neovascularización que está en contacto y vamos distalmente. Entonces, si el paciente sigue con eso hasta abajo, bueno, el muñón tiene su importancia y hay que tratarlo. Con respecto al reflujo, fíjense que fue sacado todo con velocidades altas, velocidades arteriales, hay uno que está en 60, y yo a los que hacen ecodoppler, bueno, ya tienen sus aparatos, trabajan con su velocidad y se ve. Pero es muy común cuando traen los ecodoppler, que yo veo velocidades terriblemente bajas, entonces el reflujo parece una barbaridad cuando uno lo mira, están con velocidades de 40 y algunos incluso 20 de velocidad. Entonces, nosotros pensamos que es más importante la amplitud que la duración. De ahí que es importante. Este paciente tiene un gran reflujo de 120, no es 40. Si fuera 40 estaría toda la pantalla ocupada. Entonces es muy importante la amplitud. ¿Y por qué es muy importante? No sé si estoy diciendo cosas de... ¿Sirve esto que estoy diciendo? ¿O lo vamos para mí? Me para porque estamos entre amigos. Si estoy diciendo cosas que son muy conocidas. Y el volumen también no es importante. Pero yo lo veo de esta forma, ¿no? ¿Por qué es tan importante la amplitud? Porque si vos tenés un gran colector, por ejemplo, y una gran insuficiencia valvular, y le haces hacer Valsalva, la sangre se cae toda de golpe. Entonces puede ser que tengas un reflujo corto y así gana. En cambio, si tenés un agujerito donde se te escapa un poquitito de la sangre por el Valsalva, le va a costar. Es como si vos tenés un tacho con agua y al tacho le haces un agujero así grande y un agujero chiquitito. Y lo medís como reflujo, ¿no? Entonces cuando tenés el agujero grande, el volumen se cae todo de golpe, ¿no? Entonces eso va a dar una amplitud muy grande, pero por ahí no un reflujo tan grande. Por eso cuando nosotros vemos reflujo de baja amplitud continuo en el tiempo, no lo consideramos hemodinámicamente por ahí indicación de tratamiento de la vena safena interna. Si tenemos una amplitud muy baja y un reflujo continuo. Es uno de los criterios de un trabajo que nosotros hicimos, donde no la tratamos la safena interna esa. Más si se asocia con un diámetro de 5.6 por debajo. En base a lo que vimos anteriormente, acuérdense que, por ahí para discutirlo todo de golpe, acordarse los puntos, nosotros hicimos un ecodoppler en blanco y negro, hicimos un ecodoppler color, hicimos un análisis audioespectral. En base a eso, creamos 4 criterios positivos. El agua no está contaminada, ¿no?
Yo ahí te No, estoy sabía. cargado, estoy cargando. Creamos 4 criterios positivos. ¿Positivos de qué? Que nos indican que tenemos que abordar el riñón. Y 3 criterios negativos. Esto está tratando de regular cuándo se opera, se hace una radiocirugía. Eso no estaba escrito. ¿Cuándo se hace? Primer criterio positivo. El primer criterio positivo se llama muñón abordable. Es decir, lo primero que en este tipo de cirugía hay que definir cuándo el muñón es abordable. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes ahí? Primero, que el cirujano el que va a operar hace el ecodoppler, o si no hace ecodoppler está con el de ecodoppler. Y mira el muñón, porque la única forma de que el cirujano tenga la seguridad de que cuando opere no va a tener una hemorragia, no se va a llevar puesta la vena femoral, es buscar un muñón abordable. Si yo tengo un muñón, aunque tengo un muñón con un reflujo terrible y es fibroso, lleno de neovascularización, yo ya me doy cuenta que no voy a poder pasar la doble utilidad, que para poner un clan voy a romper todo, eso no se opera, ¿no? Entonces el primer criterio es un muñón abordable. El muñón abordable es que el cirujano esté, acá dice, ¿ven? El cirujano debe estar presente y visualizar el estudio por ecodoppler. Esta patología es condición ineludible. No se puede operar esto con un ecodoppler en un papel o una foto. Tienen que verlo y tiene que decidirlo el cirujano. ¿Qué es lo que el cirujano se va a fijar en ese momento? Si la longitud, diámetro y su conexión con la circulación inguinal permitirán las maniobras quirúrgicas de disección, en especial la lazada del muñón a nivel de la unión safenofemoral. Es decir, cuando uno va a operar esto, los que operaron ya saben, hay una maniobra que pasa doble utilidad y laza. La otra que queda, que es bastante fea, es cortar directamente por arriba, como agarrando todo el cavernoma, cortar el cavernoma, pero ya eso es más sucio. Se puede hacer, pero es más sucio porque siempre alguna venita se escapa, alguna colateralcita, sangra. Lo ideal es disecar, después lo vamos a decir. Bueno, no nos hagamos de los criterios, sigamos con los criterios. Bueno, en especial la lazada del muñón a nivel de la unión safenofemoral. Le damos importancia a la visualización ecográfica de lo que designamos el ángulo mínimo. Esto es una deducción nuestra y una designación nuestra. Esto tiene patente. Lugar anatómico que permitirá el paso de la doble utilidad. Hay una correlación directa. Cuanto más corto es el muñón, esto es importante, y más próxima la neovascularización a la vena femoral o en conexión con la misma, más intensa será la fibrosis y más peligrosa la disección. Esto es una conclusión después de haber operado mucho estas cosas. Entonces, uno se vio que cuando en el ecodoppler se ve mucha neovascularización cerca, que el muñón es medio cortito, bueno, en la cirugía eso significa que cuando uno va y ve un matete ahí, y que es prácticamente imposible ligar ese nivel. Hemos terminado a veces con su de prolene cerrando toda la bestia ahí, cerrando porque no se puede. Si el criterio es positivo, es decir, que nosotros llegamos a la conclusión que es un muñón que tiene suficiente longitud, que la neovascularización está separada de la vena femoral, que tenemos el ángulo, entonces decimos, bueno, este muñón es abordable, es el primer criterio, y acá se separan los pacientes que se van a abordar de los que no se van a abordar. Entonces, acá tienen una recidiva bastante neoangiogénica y acá se ve esto que llamamos el ángulo. Cuando nosotros vemos esto limpio acá, hay que darle con el transductor, esto limpio acá, esto limpio acá. Esto es fácil de operar, esto es relativamente muy sencillo. ¿Por qué? Porque hacen una maniobrita de un lado, del otro, doble utilidad y lo pasan perfectamente. Ahora, si esto está cerrado acá y esto no se ve este dibujito, y esto está pegado acá, que esto es la vena femoral, está pegado acá, está acostado sobre este lado, eso es no meterse, ¿no? Segundo criterio positivo. Entonces, el primer criterio era unión abordable. Segundo criterio positivo. Yo me olvidé de ahora. ¿Qué hora tengo que terminar? Muy bien. ¿A qué hora que Tenemos todavía tiempo, casi 45 minutos. A 9:30. Hacemos difusión. 9:30. Bueno. Segundo criterio. Eso que vimos de recidiva se tiene que conectar
con la circulación inguinal y distal. Si el criterio positivo se define como vascularización conectada al muñón. ¿Qué significa esto? Que eso que tenemos en presión en muñón tiene que tener transmisión. Acá tiene una ejemplificación del segundo criterio. Por ejemplo, la recidiva desde el muñón alcanza el reflujo hasta la safena externa, ¿no? Esto es el paciente visto clínicamente. Y acá tiene la secuencia, ¿no?, del segundo criterio. Por ejemplo, acá tiene la vena femoral común, ahí. Acá tienen el muñón. Acá está la neovascularización. Hacemos el eco en el muñón. Severo reflujo. Vamos yéndonos a la distal sobre la circulación colateral. Sigue el reflujo. Se conecta con una vena en posición safena interna derecha que rápidamente, lo que notamos ahí, se hace epifacial. Muchas veces hay una transmisión epifacial, si bien la teoría dice que siempre queda la vena safena en el espacio safeno chiquitita y la otra epifacial, muchas veces la chiquitita no se ve y parece como que adoptar una posición epifacial. El asunto que, para no entrar en discusión, lo llamamos colector epifacial, y ese colector epifacial termina siendo reentrada en la safena externa, de tal manera que con velocidad de 120, o sin parte de velocidad, cuando nosotros ponemos el traductor en la vena safena externa y le decimos al paciente que haga Valsalva, obtenemos el Valsalva en la safena externa. Entonces, este es un caso donde la patología es baja, pero se originó en el muñón arriba. El tercer criterio positivo, les vuelvo a decir, si ese criterio no está, no lo operamos. Es decir, necesitamos los 4 criterios para decidir la cirugía. Somos bastante rigurosos en esto. Porque pues es una cirugía que trae sus cosas. Tercer criterio positivo. Valsalva color, se visualiza o no relleno venoso inguinal, luego de fijada la imagen se observa especialmente la tortuosidad de los vasos. Si el criterio es positivo, se definirá como reflujo al color y neovascularización colateral, aberrante o muñón angiogénico, sin experiencia del operador cirujano, así lo considera. Esto de si es una neovascularización, si es una colateral aberrante, si es eso es experiencia del que lo está viendo, ¿no? Porque es subjetivo. Es una interpretación de cómo ver un cuadro, que eso es abstracto, que no le parece yo que es una palangana y otro el sol, ¿no? Bueno, acá tenemos la objetivación del tercer criterio, que es el Valsalva y la continuidad al Valsalva del color. Tercer criterio positivo. Pasamos al cuarto criterio, que depende del análisis audioespectral. Se categoriza el reflujo por amplitud y duración a nivel del muñón y de la circulación y conexión. Si el criterio es positivo, se definirá como reflujo significativo. Todo lo demás puede estar, pero si yo le pongo el ecodoppler, le hago Valsalva y el paciente no tiene un gran reflujo, por más que esté todo lo demás, no tiene el cuarto criterio que yo necesito. Estos son todos reflujos significativos. Criterios negativos. Cuando el criterio esté negativo, lo establecemos. Uno, que no se visualiza muñón. Uno ve circulación colateral, neovascularización, pero no ve un muñón. Por lo tanto, no puede ir a hacer nada, y en esos casos lo manejará con estiroterapia. Se define como muñón no visualizable, es decir, el punto 1 de esta cosa es, en el criterio positivo, que exista un muñón y que sea abordable. Y en el criterio negativo, que exista el muñón. Y ahí tienen un montón de ejemplos donde ustedes ven, le hacen hacer Valsalva y aparece neovascularización, pero no hay una conexión con la vena femoral. Ven, acá el muñón inclusive hay un muñoncito, pero no hay una conexión. Y en este caso se ve bien cómo la circulación colateral se origina en una venita que tiene 2,3 milímetros, que es muy chiquita, que es esto. Esta es la vena femoral agarrada media transversalmente. Y acá estuvimos buscando por dónde se llenaba. Se llena por esta pequeña venita que tiene 2,3 milímetros. ¿Ven? Y acá estaría la circulación colateral. Entonces, esto es muñón no visualizable, es un criterio negativo. Muñón corto mal definido, neovascularización rodeándolo o en conexión con la vena flácida, es muñón no abordable. Muy bien, eso ya lo vimos. Acá tienen muñón safeno interno, la neovascularización muy pegada, prácticamente no tenemos un espacio por operar, está operada hasta hace 38 años.
Acá tienen el muñón, la neovascularización está muy próxima. Acá tienen lo que podría ser un muñón con neovascularización rodeándolo. Y acá tienen otro capso donde la neovascularización está prácticamente pegada. Este es un pedacito de muñón acá, esta es la vena femoral, donde prácticamente está pegada. Cuando nosotros vemos la neovascularización pegada sobre la vena femoral, piensen que, bueno, tendríamos que haber medido acá, pero acá debe haber 1,5 mm, 2 milímetros. Nosotros no lo operamos, porque sabemos que no hay impacto. Cuando no hay un reflujo significativo, es obvio, ya lo dijimos antes, es el tercer criterio negativo, reflujo no significativo, es decir, el paciente tiene neovascularización, pero yo le hago hacer Valsalva y apenas aparece nada, entonces esos pacientes no tienen un reflujo significativo. Para decidir y considerar la radiocirugía, tienen que estar todos los criterios positivos y ninguno negativo del informe ecográfico. Si están todos positivos y ninguno negativo, es posible el abordaje quirúrgico del muñón. Esto es muy interesante porque esto pondera. Nosotros empezamos con 128 casos y vean los que operamos, ¿no? Porque también en la Argentina, en una época, uno veía las estadísticas y operaban, yo decía, ¿cómo operan? 300 recidivas de muñón, yo creo que había operado, no sé, 30 en mi vida, ¿viste? Pero 300, 400. Bueno, sobre 128 pacientes, 76% tenían otros territorios y acuérdense que 24 tenían, 31 pacientes tenían varices de origen inguinal. De esos que tenían varices de origen inguinal, solamente a 24 se le había efectuado safenectomía. Los otros venían con un origen distinto a la safenectomía, que eran 7 pacientes, de la región genital, pubiana, alguna ramita abdominal. Se visualizaron, de los 24 pacientes, se visualizaron 22 muñones. No se visualizaron 2, es decir que de los 24 que nosotros tuvimos, a 92 se visualización muñón. De esos 22, solamente 11 tuvieron muñones abordables. ¿Qué quiere decir? Que la mitad dijimos, esto no los operamos, porque técnicamente nos parecía un engorro. Entonces, a esos ya vamos dándole real validez a lo que cuando se hace esta cirugía. Ya la mitad no los operamos, 11 ya no los operamos. De esos 11 que se podían operar, 16 tenían vascularización conectada al muñón, vascularización no conectada al muñón 8, Valsalva positivo 20. Bueno, esta es la significación, esta no se va a dar. Esta es la significación de los. Finalmente, cumplieron todos los criterios positivos y ninguno negativo 11 pacientes. No cumplieron 13 pacientes. De los 11 pacientes que cumplieron los 4 criterios positivos y ninguno negativo, se excluyeron 5. Es decir, que finalmente para operar de los 128 nos quedaron 6. De los cuales creo que operamos 4, a pesar de que seleccionamos 6. 2 pacientes cuando se explicó la cirugía no quisieron. Los que excluimos fueron mayor de 70 años 3, Body Mass Index mayor de 31 y antecedente de TBP 1. La edad para nosotros es muy importante porque incluso hay una expectativa de vida más adelante. Y yo leí un trabajo, una vez viniendo de un congreso en una revistita, aburrido, que a los 75 años, es un solo paper que leí, después que investigué mucho de eso, en ese trabajo saltaba el porcentaje de trombosis venosa posoperatoria a los 75 años, es decir, de cirugía de varices, ¿no? Es decir, que es menos del 0,5%, saltaba al 2 y pico por ciento, ¿no? Entonces si yo opero entre 70 y 75 si están de cualquier varice, ¿no? Si están en excelentes condiciones, y a los 75, no sé, un paciente que tiene varicorragia, es una úlcera que no puedo manejar, algo muy grosso, todos con profilaxis de hepatita. Es decir, finalmente, acá
que eran 6 pacientes de los seleccionados y 18 no se operaron. Discusión. Bueno, y esta es la parte malita de la charla, pero yo quería mostrarles los fundamentos para que vean, porque realmente cuando uno, esto lo aprendí mucho nosotros tuvimos un periodo donde dábamos charlas y conferencias. Las charlas y conferencias no sirven. Yo me propuse, lo poco que voy a decir hacer de ahora en más, que cada va a ser menos, espero, hacerlo con fundamento y con estadísticas, no presentar charlas de magíster como se hace, porque las charlas de magíster no reflejan la realidad, ¿no? Reflejan la experiencia de una persona a través del tiempo, pero eso no es extrapolable a la comunidad médica. Para extrapolar hay que hacer este tipo de cosas, hay que estudiar los pacientes, seleccionar. Entonces uno cuando empieza a seleccionar y ver todo el conjunto, se queda con una real magnitud. Es decir, uno dice, estos vieron 128, operaron 6. Y parece que se dedican a esto, son cirujanos vasculares. Y yo me voy a tomar el laburo de hacerlo, esto no haré, no lo haré. Es decir, da una idea de lo que es la patología, ¿no? Y uno puede optar. Entonces, por eso la parte aburrida se la quise dar, porque me parece que de lo que escribimos en los últimos tiempos, esto es lo mejorcito, ¿no? Eso. Muy bien. Previte. Entonces acá vamos a analizar unas cosas. El concepto de la palabra previte. Presencia de varices después de tratamiento invasivo. Nosotros nos veíamos con una disyuntiva. Venía un paciente con varices. ¿A usted lo operaron? Sí, me operaron. ¿Cuánto hace? Hace 25 años. ¿Qué pierna le operaron? La verdad que no me acuerdo. Me parece que la derecha, me parece que la izquierda. Le hacías el ecodoppler, no encontraba la vena, había una vena en el medio. Venía otro con reticular. Entonces, este tenía varices recidivadas. Aquel tenía varices recurrenciales. El otro tenía varices por mala cirugía o residuales. Entonces, me pareció brillante lo que hizo Perrin hace poquito, muy poquito, como ustedes ven, en 2015. Dijo, chao, terminé. Y Perrin fue el que organizó el consenso de varices recidivadas, el que le pusieron todos los nombres que estoy diciendo. Me pareció brillante, es un librito que lo tiene Xavier, que yo me lo traje de un congreso, que incluso había que fotocopiarlo, pero muy piola, porque el tipo dijo previte. Y da la casualidad que y esa sigla está en inglés y en castellano. Está en francés también, va para todas. Porque en inglés sería presencia de varices after invasive treatment, y más o menos da la casualidad que para nosotros es presencia de varices de tratamiento invasivo. Prácticamente la sigla va en todos los idiomas. Lo que me pareció brillante. Y entonces, ¿usted qué le hicieron? Me hicieron esclerosante, tiene un previte. ¿Usted qué tiene? Telangiectasia pero operaron de la zafera. ¿Una telangiectasia no tiene nada que ver? ¿O sí? Tiene un previte. Entonces es muy abarcativo, incluye la presencia de varices residuales, recurrentes, por progresión de la enfermedad, después de la cirugía. Todo lo que al paciente se le hizo algo tiene un previte. Después uno discriminará, como hicimos en ese trabajo, por qué tiene un previte. Bueno, y ahora en la discusión, en 7 minutos, 8 minutos termino. En la discusión apunto hacia la parte hemodinámica, ¿no? Porque yo creo que la recurrencia varicosa que embroma, esa terrible que viene, el paciente tiene unos reflujos siempre muy importantes. Yo creo que el reflujo es clave en este tema. Sin reflujo, para mí, por más neopresión que haya, no hay varices clínicamente importantes. En el tratamiento moderno de las varices hay muchas opciones, pero solo son aceptables si ellas brindan un inmediato y excelente control del reflujo. Eso lo dice Van Rijn, que no es poca cosa, ¿viste? Nosotros teníamos una obsesión con nuestra generación con el reflujo, y Van Rijn es un tipo que está en el candelero ahora, el colegio lo invita el año que viene. Es el tipo que hizo quizás estudios más científicos con respecto a las recurrencias de las recidivas varicosas. En nuestra casuística, 16 pacientes tenían vascularización inguinal conectada al muñón. Todos presentaron análisis espectral reflujo significativo, pero el Balsam-Color demostró más sensibilidad para los focos pequeños, eso ya lo habíamos dicho. Esto lo dice Van Rijn.
Van Rijk dice que ya al año puede aparecer la neovascularización, y eso de mal pronóstico. Yo no estoy tan seguro que sea así si no hay reflujo importante o no se dejó un reflujo importante. La neovascularización ya puede ser aparente ecográficamente al año de la cirugía. La instalación de severas varices visibles son más probables si al año hay múltiples canales mayores de 2 milímetros en la unión safeno-femoral. Pero miren lo que dice Van Rijk, que es un tipo que se dedica a esto. Sin embargo, otros factores son más importantes que esto, de la neovascularización, el reflujo. ¿Qué es lo más importante para Van Rijk? Un tipo que hace esto: el Body Mass Index, la enfermedad residual, yo lo operé mal, o lo esclerosé mal, o le hice un endovascular mal, y la progresión de la enfermedad. Es decir, lo que le da más importancia, es decir, ¿qué es lo más importante del paciente que recibió? ¿Cómo lo traté? Si el paciente es gordito y sigue obeso, por eso nosotros le damos importancia y no operamos a los gorditos, y progresión de la enfermedad, la genética. Esto es una cosa que yo siempre la dije, que va un poco... A mí me sorprendía mucho a veces cuando veía, indudablemente este paciente acá abajo tiene un reflujo terrible, con un muñón enorme, lo mismo que este paciente, este segmento no se ve porque es el comienzo subfacial, después se hace epifacial, pero todas estas recidivas tienen un reflujo. Ahora, ¿por qué hay pacientes que genéticamente tienen toda la predisposición para hacer varices? Porque unas venitas que vienen de la región genital, como esta paciente, en general hacen ramas hacia atrás, pero ¿por qué desarrolló? Tiene una predisposición y sin embargo la cicatriz, que es enorme, no apareció. ¿Dónde está? Tuvo la capacidad genética de hacer de otro territorio sacar varices, pero donde yo tenía la neovascularización, donde canté, donde di punto, todavía no apareció ni siquiera una venita. Lo de la neovascularización nunca me terminó de cerrar. Yo creo que el problema está en el reflujo. Acuérdense que ustedes cuando operan y tienen una cicatriz, empiezan a actuar los factores de crecimiento, de entrada tienen un trombo, ese trombo después se transforma, que es el fundamento de la cicatrización. Un paciente se cura porque hace un coágulo, ese coágulo es invadido por vasos de neoformación, y esos vasos de neoformación llevan todo el aporte para que se reconstituya el tejido. Después los factores de crecimiento que están muy fuertes en ese momento dejan de jugar un rol y los vasitos se terminan neoformando. Pero igualmente hay otra cosa que tiene que ser el reflujo. ¿Y dónde se ve, por ejemplo? Vos que haces cirugía vascular intensa. ¿Cuándo viste una neovascularización residual cuando sacaste la safena para hacer un puente? ¿Cuándo la viste? Nunca. Entonces, ojo, que con lo que hacemos cirugía vascular, ¿viste? No somos muy dedicados para sacar la safena. En el momento de la safena, somos dedicados cuando tenemos varices, pero en el momento de la safena, vos le das a la tijera, pum, ¿viste? Metés ahí, cortás, haces una incisión grande, por lo menos la primera, vas haciendo incisiones grandes, y sin embargo, yo nunca vi que esa neovascularización que estamos creando con la cirugía produzca una residual varicosa, nunca. Indudablemente ahí tiene que haber un factor. ¿Cuál es? El genético y el reflujo. Nosotros creemos que la recidiva evidente y severa requiere reflujo significativo para su instalación y desarrollo. En el mismo sentido, algunos sostienen que la neovascularización es una dilatación adaptativa de canales venosos preexistentes, remodelación, que es lo que yo le explicaba recién respecto a la cicatrización, que se relacionaría a una respuesta a fuerzas hemodinámicas anormales, reflujos e hipertensión venosa. Es decir, por ejemplo, esto que fue presentado en 2004, este autor dice directamente que los canales venosos que aparecen con las varices recurrentes no son neovascularización. Directamente el tipo niega que sea neovascularización. El tipo lo que dice es lo que les acabo de decir. Es decir, que la cicatrización que hay con hematoma, vasos de neoformación, con un reflujo se transforma en eso. Y que la neovascularización no tiene error. Un poco es lo que vimos, porque yo le pongo el transductor y no veo nada. Le digo haga fuerza y aparece la neovascularización. Y al joven le parece muy bien eso. Ya terminamos.
En nuestra casuística hay una correlación proporcional directa: a mayor cantidad de años transcurridos, más severo es el impacto de los reflujos, más severa la recurrencia y mayor cantidad de circuitos se involucran. Acelero, ya termino. Acá tienen una paciente con mucho reflujo, lean los cartelitos. Y acá tienen el dibujo de una disección de Gillot, donde se ve cómo, esta es la safena anterior, la safena interna, se ve el circuito que va a parar al ganglio. Vean cómo esto es anatomía normal, no es un varicoso. Vean cómo todo está interconectado. Por lo tanto, si yo empiezo a tener si yo veo un paciente como les mostré antes, como este, con una neovascularización transganglionar al Valsalva de esta magnitud, y esto era normal antes, lo que produjo esto acá adentro es el reflujo, no es ninguna otra patología. De las conexiones previas preexistentes, que como ven son amplias. Bueno, esto es lo que dice Perren. Indudablemente sigue la polémica. Empiezan a aparecer trabajos ahora que de vuelta hay que tratar el callado, y hay que hacerlo bien, y hay que ligarlo, y eso es un... los otros dicen que produce neovascularización. Esto se va a saber dentro de 15 años, 10 años más. En 10 años más ya se va a saber, porque ya en 10 años va a haber pacientes de 20 años tratados, porque claro, el problema de las técnicas endovasculares es que se fueron escalonando los aparatos. No es un drama eso, porque cuando aparecen ahora son las del 890, después viene el 980 y después viene... Pero ahora ya tenemos aparatos muy buenos de radiofrecuencia y de láser. Entonces, cuando esta casuística dentro de 15 años no tenga recidiva, bueno, señores, es esto. Y si aparece la recidiva igual que aparecía con la cirugía, esto para mostrarle lo que Gorni llama muñón neoangiogénico, es decir, que es uno teóricamente, esto es un muñón, pero se continúa uniformemente. Esto es lo que yo decía de artificio, ¿ven? Esto yo cuando lo vi parecía una brida, pero cuando le hacemos el color, es este espacio que está acá, ¿no? Que va haciendo la tortuosidad. Y el Valsalva. Es un efecto óptico. Esto que está acá es este espacio que está acá. Nada más que acá se dilató lo que hace Valsalva. Esto lo puse realmente... yo en la Argentina leí dos cosas muy buenas de residuos. Una de Pozzi y la otra de Garzábal. La de Pozzi tuvo más marketing, se conoció más, la de Garzábal se conoció menos. Pero esto lo quise poner inclusive porque es uno de los mejores trabajos, está en internet y yo les recomiendo que lo lean, no lo voy a decir acá, pero ahí te dice más o menos la diferencia entre lo que es una vena recurrencial o recidiva y una vena normal. Leanlo porque ya ven que es. Primero va que necesitas una hora. Muy bien. Ya faltan 5 minutos. 3 minutos. Hacemos tiempo, si querés te lo haces afuera. Para nosotros fue lo mismo los neoangiogénicos que lo otro, pero lo más lindo para operar es un neoangiogénico. El neoangiogénico es un placer, porque es muy fácil. Tiene un colector que se enchufa en la vena femoral. Les traje un casito. Esto es importante, el concepto este. Cuando nosotros llegamos a estos 6 pacientes no hay nada que los pueda mejorar que no sea la radiocirugía. No lo pueden esclerosar. El muñón no se puede esclerosar. Se puede esclerosar con una trombosis venosa profunda, pero no se puede esclerosar un muñón de 4 milímetros, no se puede esclerosar. Se puede esclerosar la neovascularización que está alrededor, y con uno puede patear tranquilamente hacia adelante un montón de tiempo. Hay casos, yo por ejemplo tengo una chica que la operé por cirugía convencional, tuvo 2 chicos después, y lleva de operada creo que 8 o 9 años. Y me hizo un muñón con neovascularización, y ya me cansé de hacer la esclerosis, y es muy joven todavía, y hay que ir a tratar el muñón. Para contratar el muñón parece magia, vos ligás el muñón, después le haces lo que quieras. Microcirugía, escleroterapia, quedan perfectos. Pero tenés que cerrar el muñón. Entonces, estos 6 pacientes no hay ninguna otra terapéutica que se le pueda aplicar que no sea la cirugía. Pueden no hacerle nada, pero no le pueden hacer un endovascular, no le pueden hacer escleroterapia, al muñón no se le puede hacer nada.
pueden tratar la neovascularización, al año la tienen igual, de vuelta puesta. Esto se los muestro porque es un caso fácil. ¿Ven? Esto vendría a ser como un neoangiogénico. Acá sale una tremenda colateral varicosa que le mantiene esta úlcera. Entonces le hicimos directamente, le sacamos el islote con todo el cavernoma, nos quedó la famosa colateral que estaba enchufada acá. Esto fue, como tuvimos una disección amplia, caímos directamente sobre un pedazo de la vena femoral y llegamos a ese nivel. No necesitamos hacer la cirugía arreglada. La cirugía arreglada es abordar la arteria, siempre la arteria, que es la que nos da el plano seguro de disección, disecar la arteria como si uno fuera a hacer un bypass, una arterectomía, disecar la arteria, la coloca con las hadas y cuando corre la arteria le quedó la vena expuesta, sin ninguna otra maniobra. Y le queda la cara, interna de la vena, la cara externa de la vena, lateral, quise decir, le queda la cara lateral y ahí hacen unas pequeñas maniobritas, lazan y se acabó la operación. La llave de la cirugía esta es disecar la arteria, que es la única que da el plano seguro de disección. Nunca disecar la vena. Y siempre tener la vena femoral a la vista. Nunca nosotros tuvimos que poner un plano. Nunca tenemos un plano. Si en ese momento uno llegara a tener una hemorragia por vena femoral, le pone un dedo, con un dedo alcanza, la vena femoral con un dedito alcanza, comprime con dos deditos, uno por arriba y por abajo, y le hace un puntito. Si la rompe toda, bueno, su dedo. Esto lo vamos a saltar. Bueno, y para terminar, acá dice que indudablemente a partir del presente, el desarrollo de las técnicas endovasculares cada vez menos invasivas hará que en el futuro próximo haya menos muñones y más callados remanentes. Es decir, esto se va a dilucidar en poco tiempo. Es decir, ahora están quedando muchos callados remanentes porque uno los deja con la técnica endovascular. Entonces en el futuro va a haber muchos muñones, pero menos neovascularización, indudablemente. Vamos a ver qué pasa con este tema. Hasta ahora, ¿qué pasa con el tema este? No hay diferencias significativas en cuanto a recurrencias entre cirugía, láser, radiofrecuencia, sí son más altas con FOA. De esto hay un montón de trabajo. Cuando los pacientes empiezan a juzgar a partir de los 5 años del procedimiento, no aparecen grandes diferencias. En cuanto a recurrencias, no aparecen. Sí con el FOA, porque el FOA se recanaliza más. Ojo, cuando hablan de FOA, estamos hablando de safena, no estamos hablando de tributario, estamos hablando de la safena. La safena con FOA se recanaliza más que los otros procedimientos. No de las venas, de la colateral, porque por ahí se confunde eso. Específicamente, la unión safeno-femoral, el reflujo por dúplex es más alto con láser que con cirugía. Es lógico. Va a ser más alto porque se deja un pedacito más. Pero la neovascularización es más alta con esta última. Estas son cosas subjetivas. Conclusiones, ya las vimos todas. Listo, ¿vamos a prender la luz? Muy bien, doctor. Realmente lo felicito por la presentación. Realmente aprendimos mucho con respecto al tema. Preguntas para el doctor. Una época cuando había presentado un trabajo de recidiva en varices, yo pensé que era algo que había descubierto yo y lo había descrito también el doctor Pozzi, es que el punto de reflujo existe en un momento dado, pero si no hay, como dijiste, una vena que transmita ese reflujo, no hay varices recidivadas. Entonces, siempre que uno ve las varices recidivadas, tiene que buscar esa vena que transmite. Porque tratar esa vena que transmite el reflujo es lo más importante, más que el punto de reflujo. Eso Totalmente de acuerdo. Que no es tan fácil en la recidiva. No, la recidiva es un embole. Yo cuando vi un paciente recidiva al consultorio sufro más que todo. Pero yo no creo que me guste eso. Aparte lleva tiempo. Aparte con la cirugía venosa, con el tratamiento de las venas invasivas, ha pasado algo, ¿viste? Todo se va minimizando tanto, que si, yo qué sé, un bypass ortocoronario se hace 1 hora y 20, hora y media, ¿viste? Vos no podés decir al tipo que vas a tener 2 horas y media operando, que la operación es compleja, que puede tener trombosis postoperatoria.
sí es complejo, pero recuperar unas varices no. Y realmente resolver unas varices a veces es muy complejo. Es muy complejo darle una solución definitiva, no patear la pelota de córner. Es muy complejo, hay que poner trabajo, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Y cuando te viene un recidivado, yo por ejemplo tuve el año pasado, por suerte lo volvió, no está casi que el problema, un colega, ¿viste? Joven. Terrible, ¿viste?